Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias a las personas aquí presentes y a las que nos escuchan por internet. Estamos en una serie de enseñanzas bíblicas sobre lo que llamamos fundamentos basados en la Biblia. ¿Por qué estamos estudiando estos fundamentos? Porque si tú coges estas lecciones y las aplicas, te va a dar la fe para hacer lo que Dios te puso en el mundo para hacer. Nosotros, lo hago como recordatorio, estamos en este mundo como una transición hacia la eternidad. Aunque el cuerpo exterior se va decayendo, se va a ir eventualmente a convertir en polvo, el interior se renueva día a día, nos decía Pablo, el apóstol. Por lo tanto, eso es lo que queremos, que Dios nos renueve, y estos son los fundamentos que necesitamos para tener la fe, clarificar dudas y seguir hacia adelante en las cosas que nos pone el Señor día a día. Así que el tema de hoy trata sobre, en esto de los fundamentos, en 6 días. En 6 días Dios creó el cielo y la tierra, ¿no? Y digo parte 1, dependiendo cómo vaya la enseñanza hoy, podremos cubrir las 2 partes de este tema. Así que vamos, pero no estamos ajorados, aunque tenga preguntas, hacer preguntas en el nombre de Jesús. Lo importante es que ha habido confusión en cuanto a si lo que dice Génesis es real o no es real en nuestros días, con el conocimiento científico que hay disponible. Entonces, evaluando lo que están diciendo, ¿es la Biblia confiable o no? Cada cual tiene que tomar una determinación. Si la Biblia es confiable, leyéndola te da un camino que en el Antiguo Testamento te llevaba al Mesías, a Jesús, y en el Nuevo Testamento Jesús dice que vino para traer salvación a todo ser humano, seguridad de que si mueres vas a ir al cielo, vas a estar con Dios después de esta vida. Si no, va a estar en el infierno. Dice que va a haber un lago de fuego y azufre en Apocalipsis. Es importante porque de ahí depende la vida eterna. O sea que para nosotros no es sencillamente, para los cristianos que buscan a Dios verdaderamente, para las personas que buscan la verdad, es importante saber de qué estamos hablando aquí. ¿Es esto real? ¿Qué es lo que yo debo creer? O sea que hoy vamos a ver si podemos creer en que Dios creó en 6 días el cielo y la tierra y al 7º descansó. Y vamos a ver lo que la Biblia dice respecto a eso. O sea que estamos viendo el punto de vista bíblico y viendo algunos de los retos que hay. Muchos de estos temas son introductorios y si tiene alguien preguntas, póngalo ahí en internet o venga aquí y coméntemelo, contácteme y hablamos. Hay mucha información, hay libros, hay lugares que puedes investigar. Lo importante es que sepas que hay un Dios vivo que se preocupa para que tú tengas el conocimiento adecuado para que puedas transicionar en este mundo, en el periodo, en el planeta Tierra y estar en el nuevo mundo, dice, donde no hay dolor, no hay llanto, no hay clamor, porque estas primeras cosas pasaron y va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esa es la esperanza que nos trae la Biblia, ¿no? Que nos trae Jesús, que a través de la Biblia el mensaje que se lleva, un mensaje de esperanza de que no estás aquí sin propósito, sino que al contrario tienes propósito. Gracias, Señor. Así que, ¿qué nos dice en Éxodo 20:11? En 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el 7º día descansó. Así que claramente el resumen en Éxodo de lo que pasó en Génesis es que mira, días, en 6 días como lo conocemos hoy nosotros, de 24 horas, Dios creó los cielos, el mar y todo lo que ellos hay. Y
cogí un día entonces de descanso. ¿Por qué es importante? Porque si tú crees en Jesús y has vivido de alguna manera la experiencia de Jesús, entonces toda la Biblia se hace como una fuente de autoridad para las cosas que ocurrieron en el pasado que uno no ha visto. Así que, ¿qué uno quiere aquí? Uno quiere examinar, bueno, son estos días de 24 horas. ¿Podemos creer lo que dice exactamente Génesis? ¿O hay algo que no sabemos que significa otra cosa? Y hay alguna gente cristiana, mucha gente dentro del cristianismo que tiene otra opinión. Si nosotros empezamos con la opinión de que la Biblia dice lo que dice, y hoy vamos a examinar varias de esas cosas. Pregunta. Así que el objetivo es explicar la palabra hebrea para días, se llama yom. Y en el contexto de Génesis 1 significa un día ordinario de 24 horas. Largo normal. Y así, el segundo objetivo es entender cuánto en la iglesia entre influencias externas y basado en las influencias externas han estado reinterpretando los días de Génesis. Pero lo que nosotros tratamos es que si tú vas a la Biblia, deja que la Biblia se interprete ella misma. Usa el contexto, investiga bien de qué está hablando, pero deja que la Biblia habla. Si tú tienes una opinión fuera de la Biblia, pues vamos a ver la evidencia que hay respecto a una cosa o la otra y tú decides lo que tú quieras creer. Las consecuencias, la importancia de esto es que las consecuencias son individuales, pero es una consecuencia de vida o muerte, vida eterna o condenación eterna. Por lo tanto es importante uno decir, Señor, guíame a entender cómo yo debo interpretar esa parte de Génesis 1, que normalmente si tú no tienes problemas, pues ya sabes que es Dios creó en días de 24 horas. Pero vamos a ir un poco más de detalle. Ya ahora sabes que la palabra se llama yom. Y el debate que ha habido es que ha habido gente que desde el punto de vista de evolución requiere millones o billones de años para que ocurra. Esa es la teoría o la hipótesis. Yo llamo hipótesis. Teoría es que algo sea probado, pero hipótesis es que es una idea. Déjame ver qué dice la evidencia. Por lo tanto, nadie estuvo en el momento de creación de los que están vivos. Lo que tenemos es evidencia histórica, evidencia de cosas que alguien vivió en el pasado. Y podemos interpretar la evidencia que está aquí desde dos puntos de vista principales, ¿no? La evolución le añade que hay edades geológicas de millones o billones de años, y entonces el mensaje del Evangelio se debilita en su fundamento porque la evolución requiere que haya muerte, que haya enfermedad, que haya sufrimiento, antes de lo que Génesis nos dice que hubo la primera muerte, que fue cuando ahí fue la primera muerte física en el mundo, y la primera muerte espiritual fue Adán y Eva, ¿no? Así que tenemos las dos muertes ahí en esos capítulos de Génesis, pero el detalle es que si lo que nos dice Génesis es correcto, no pudo haber, como algunas personas dicen, que hubo billones de años antes de que el hombre y la mujer fuesen creados. La Biblia directamente nos dice que no, fue un proceso de una semana. Así que ha habido un esfuerzo de gente no cristiana por definir días en la Biblia como si fueran edades geológicas de billones de años. Es resultado de un enfoque erróneo de la Escritura y reinterpreta la palabra de Dios sobre la base de teorías falibles, teorías falsas, de gente pecadora. O sea, tú puedes decir, mira, yo no creo en la Biblia y tengo esta teoría. Muy bien, es tu responsabilidad delante de Dios. Pero hay gente que viene ahora como cristiano y dice, bueno, yo creo que esto es lo que dicen, debemos reinterpretar la Biblia para acomodarlo. Y ahí es que está el problema.
si tú lees Génesis 1 y trata de dejar las influencias de personas que han hablado de millones o billones de años usando la evolución como base, tú lo que encuentras, si no tienes una idea predeterminada con respecto a eso, la palabra día puede significar solo dejar, si tú dejas que la Biblia te hable sola, pero tú te vas a encontrar que sin duda tú encuentras, bueno, mira, Dios creó el universo, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, las plantas, los animales y las dos primeras personas dentro de 6 días ordinarios. O sea, si tú coges eso que te dice la Biblia, normalmente, sin ninguna cosa externa, deja que la Biblia se explique ella sola, te dice, mira, creó allí. Ninguno de nosotros estuvimos allí y sabemos cómo fue. Así que tenemos que creerlo, lo que se llama por fe, pero la evolución es la misma historia. Nadie estuvo allí, la hipótesis de la evolución. Por lo tanto, por fe, ellos están haciendo repeticiones que detrás de eso lo que hay mayormente es que no hay un Dios. O sea, es basado esto se creó solo de la nada, que es más imposible, más ilógico versus lo que vemos hoy en día, es que cualquier cosa para ser organizada necesita información y esfuerzo, alguien que la ponga junta, ¿verdad? Este salón, para tener sillas en su sitio, alguien las puso juntas. Requirió información y acción para ponerlas juntas. Entonces, esa es la parte que normalmente vemos en el mundo. Si tú dejas las cosas sin tomar acción, sin darle mantenimiento, las cosas se decaen. Se llama entropía, es la ley de la entropía. Y eso va de acuerdo con el hecho de que hubo una creación original que fue buena y ahora el mundo se está deteriorando porque fue hecha, el diseño del planeta Tierra y los seres vivos que estamos dentro de ella fue hecha por Dios para un periodo de tiempo. Leímos en Hechos, capítulo 17, que Pablo decía a los griegos, cuando les hablaba, porque Dios ha predeterminado el tiempo de su habitación, el tiempo que van a vivir. O sea que todos los seres humanos, Dios le ha dado un tiempo, a todos los animales le ha dado un tiempo, y al planeta Tierra tiene un tiempo, ¿verdad?, después del cual entonces va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Va a pasar, va a haber un diseño nuevo, del que no tenemos mucho detalle, pero en el que sabemos que no va a pasar no va a ser similar a lo que vemos ahora. Así que cualquiera que lee la Biblia sin saber nada adicional tendrá que admitir que nunca podrían tener la idea de millones de años de la lectura de Génesis 1. Sin embargo, tenemos que reconocer que la influencia en los últimos años de la idea de la evolución y la Biblia ha hecho que muchos líderes cristianos insisten en que estos días de la creación, que eran días ordinarios de duración, y muchos de ellos no insisten que sean días ordinarios, y muchos de ellos aceptan y enseñan sobre la base de influencias externas basadas en estos científicos que deben haber sido largos periodos de tiempo, incluso millones o billones de años. Lo mismo que hemos estado hablando. Pues tratan de acomodarlo a la Biblia. Sin embargo, de nuevo, ¿qué es lo que nos dice? Nos resumen en Éxodo. Dice que en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, resumen nuevamente eso. En Proverbios 35 y 6 dice: toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. ¿Qué más dice aquí? No agregues nada a sus palabras, o podrías reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. Exacto. Aquí es que Salomón, escribiendo los Proverbios, dice: cuando tienes palabra de Dios, que la tenemos ahora en el Nuevo y el Antiguo Testamento, en el año 2019, donde estamos haciendo esta grabación,
dice, no, a las palabras de Dios no le agregues nada, porque Dios podría llamarte la atención y ponerte a ti al descubierto como si fueras un mentiroso. O sea que la palabra de Dios se le da importancia desde el punto de vista de autoridad para la vida. Ahora, tú puedes decir, yo no creo en ella. Muy bien, tienes derecho a vivir con las consecuencias. La parte que nosotros estamos promoviendo, los cristianos, creemos en toda la Biblia, es que tú permitas que el punto de vista cristiano se dé a conocer al mismo tiempo que el punto de vista evolutivo, evolución versus creación, y que cada persona decida por sí mismo basado en la evidencia que hay. Esto que estamos haciendo son introducciones, pero vamos a ir más en detalle en el futuro sobre diferentes evidencias con respecto a la creación y diferentes falsedades ya descubiertas con respecto a lo que se llama la hipótesis o la teoría de la evolución. Así que hay lo que llamo hipótesis, teoría de la evolución, en millones o billones de años. Al mundo secular les importa y se emociona mucho si no crees en millones de años. ¿Por qué? Porque dice, bueno, la evolución no es posible si no existiese una cantidad grandísima para siquiera poner la idea de la evolución. O sea que la evolución, la idea de la evolución que la están enseñando desde hace, en algunos lugares, decenas de años, en otros cientos de años, a los niños todos los días que cogen clases de biología o de historia del mundo y no le dan a escuchar ninguna otra idea, la tachan como algo religioso sin pensar ni dar oportunidad a ver si hay un diseñador. Entonces, la creación versus la hipótesis, le estoy llamando hipótesis aquí ahora desde el punto de vista de si fuera un científico. Desde el punto de vista de la Biblia, cuando tú has visto una parte de la Biblia que se ha cumplido en ti a través de una renovación a través de Cristo, tú dices, bueno, yo no vi el principio, pero lo creo, lo estoy estudiando, pues, pudo haber sido así. O sea, que tú crees en toda la Biblia porque has visto algo de la Biblia que se ha sido reflejado en ti, la verdad de Jesús hoy en día como instrumento de salvación para todo el mundo. Así que, ¿de dónde viene la idea de solo unos miles de años de la creación? Porque hay gente que lo ridiculiza, hay gente que, cristianos con buenas intenciones, que piensan, han sido tan indoctrinados con el punto de vista de la evolución y los millones o billones de años, que no pueden concebir que la creación, un periodo de creación, que a través de la Biblia sabemos que dice que fueron 6 días, pero a través de los estudios hoy podemos ver si ha habido la otra parte que dice, que implica desde la creación y la Biblia, que es que si tomas días normales de 24 horas y sumas lo que en Génesis llama la genealogía de la Biblia, tú encuentras aproximadamente que de Adán y a Abraham hubo unos 2000 años. Y luego de Abraham hasta el día de hoy hubo unos 4000 años. Por lo tanto, de ahí tenemos los 6000 años. Basado en la data histórica que la Biblia provee y la data histórica complementada por otros documentos arqueológicos. Así que de ahí viene la idea de que, mira, la Tierra debe haber sido miles de años versus millones de años, ¿no? Así que algunos dicen, bueno, menos de 10.000, pero basado en la Biblia, hay gente que va al año específico. Hay algunas genealogías que algunos piensan que pueden estar, no fueron citadas, pero el contexto, si coges la Biblia solamente como la fuente de autoridades, que tienes la hipótesis de la creación diciendo que hay alrededor de 6000 años desde la creación,
O sea que si estamos hoy y hubo 6.000 años, yo puedo mirar la evidencia que hay hoy y ver a qué me apunta, qué me dice. O puedo ir a lo que dice la evolución y ver si la evidencia que tenemos hoy me apunta primero a que no las cosas fueron hechas al azar, el Big Bang, la explosión, o si fueron hechas a propósito. Ese es el primero, el diseñador, ¿no? Y la segunda parte es cuánto tiempo tomó. Hay evidencia de que hay cosas que ocurrieron rápidamente o cosas que no han ocurrido a través de millones o billones de años. Estas son las dos cosas, si las toman desde el punto de vista fuera de la Biblia. Entonces, mira, yo estoy tratando de entender esto, ¿eh? Yo un tiempo no entendía, digo, bueno, yo reconocí y tuve la experiencia de que notar que Jesucristo era real, y entonces empecé a leer la Biblia, no tenía una idea preconcebida de lo que debe ser Génesis. O sea, pero leyendo Génesis así simple, es claro que dice días, y entonces encontré que había gente hablando de esta otra hipótesis de la evolución, y entonces ahí es que viene el proceso de discipular. Y Él nos llamó a que hagamos discípulos, y nosotros mismos somos los primeros. Queremos ser discípulos de Jesús y entender qué es lo que realmente dice Génesis para nuestras vidas. Pregunta, añadiduras. El pueblo hebreo lleva el calendario con los 6.000 y pico de años. Estamos en el 6.085, no sé. Muy buena, y no lo tenía aquí, pero lo tengo para el futuro. Vamos a ver los calendarios, a apuntarlo aquí. Calendarios, incluyendo, o sea, el calendario judío. Calendario hebreo. Muy bien, lo tengo aquí, porque no me acuerdo ahora el año que sea, pero lo podemos Sí, yo sé que traer. está en los 6.000 algo, sí. pero no me acuerdo del algo que tanto. Yo lo buscaré. Hace años atrás lo investigué, pero no me lo sé de memoria. El calendario que nosotros seguimos, lo que se llama el calendario gregoriano, y que fue uno de lo que sería el Papa de la Iglesia Católica, en un momento dado investigó cuándo Jesús nació, y basado en eso puso un calendario, como él se llama Gregorio, el Papa Gregorio. Entonces, basado en eso, nosotros tenemos este calendario que va en ese calendario corregido después, hubo una corrección, pues estamos en el 2019. Así que, pero investigaremos bien el detalle. El punto aquí es que hay dos ideas contrastantes que tienen impacto en lo que la Biblia dice. Así que el segundo punto aquí, además de los 6 días de creación, es que si ocurrió en esos 6 días, la Biblia nos dice que desde ese momento, es alrededor de 6.000 años, que pasó el evento de la creación. Entonces, nosotros eso sí podemos analizarlo. No podemos saber, ir allá y ver cómo Dios lo hizo, pero podemos ver hoy en día, hay evidencia de que ha habido, es que el periodo de creación es joven, lo que se llama creación joven, o la evidencia es que hay un periodo de creación que apunta a millones o billones de años. Entonces vamos a nombrar unos más tarde, vamos a ver algunas de las técnicas que se utilizan, y ahí podemos ver cosas que normalmente no se enseñan. Hay evidencia científica de que ha ocurrido una creación rápida. Algo que pocos lugares se menciona es, por ejemplo, en la Luna. En 1969, julio de 1969, hace, ¿cuántos años ya? 50 años aproximadamente va a ser este verano. El ser humano mandó una nave a la Luna. ¿Se acuerdan cuál era? Un Apolo. Apolo 11. Pero mandó allá, y lo curioso es que
hay polvo en la luna. La luna, cuando se veía a través del telescopio, antes que el hombre fuera, se veía que había cráteres en muchos lugares de la luna, no había vegetación, y había polvo. Ese se llama polvo cósmico. Si la creación ocurrió hacía billones y billones de años, quiere decir que el polvo se ha acumulado y podría haber sido 100 pies de profundidad, aproximadamente 30 metros de profundidad. Por lo tanto, como era la primera vez y querían que los hombres fueran a la luna, lo que hicieron es que mandaron el Apolo 10, la nave que fue antes de ir el hombre a la luna, fue sin tripular. Y basado en el diseño que podían hacer, lo que hicieron fue que le pusieron unas patas bien largas. Los que han visto algunos videos del aterrizaje lunar, unas patas quizás 15 pies, o sea, como 5 metros, porque lo que temían era de que se hundiese y que entonces tenían que tomar otras precauciones para que si un hombre no se fuese a hundir, ahogarse con el polvo. Pero lo que notaron cuando llegaron allá y mandaron el Apolo 10, que era a control remoto, es que lo que encontraron fueron centímetros, quizás una pulgada, cerca de 3 centímetros de polvo. Y basado en lo que se había medido del polvo que cae constantemente en la luna, eso no te da mucho menos de 10.000 años para tener sencillamente eso. Es una indicación para darte algo en lo que seguimos estudiando, pero que no se enseña en las escuelas, no se enseña en la universidad. Hay un grupo de personas dedicados completamente a enseñar una parte de los orígenes basada en la evolución y rechazar o no enseñar la evidencia que hay acerca de la creación. Y esa es una de ellas. Hay libros al respecto y tocaremos algunas más luego. Pero la parte lunar es algo que a mí siempre me ha llamado la atención y es una prueba de que hubo algo reciente versus algo de billones de años. Así que tenemos que reconocer que muchos de los líderes cristianos, pastores, profesores universitarios, profesores de seminario, profesores de la universidad bíblica, la mayoría de los cristianos en muchas de nuestras iglesias, ancianos, diáconos, no van a defender los 6 días como algo literal. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque han sido enseñados en las escuelas públicas o el mundo secular, y la única idea que tienen, no, esto está aprobado. Y no es verdad, no está aprobado. ¿Por qué? De nuevo, la relación es por qué. Es porque vienen con las ideas de fuera de la Biblia a tratar de acomodar la Biblia a esas ideas. Diferente a, no, lea lo que te dice la Biblia y puedes decir, mira, no entiendo, no sé lo que pasó, Dios me guiará en el futuro, pero sé que confío en lo que dice la Biblia. Esa es la respuesta que queremos. En el caso de nosotros confiamos que lo que dice la Biblia tiene razón, y por ejemplo el caso de la evidencia del polvo lunar es un ejemplo que demuestra una creación reciente. ¿Ven? Vamos ahora a examinar lo que dice la Biblia respecto a los días de creación del universo. Vamos un poco más en detalle para que vean esto. De nuevo, la palabra que se utiliza se llama Yom. Se utiliza en forma singular y plural cuando hace una búsqueda en más de 2.300 veces en el Antiguo Testamento. Y la palabra hebrea para día puede tener un número de diferentes significados, al igual que la palabra día en español. O sea, tú puedes decir, oye, este día te voy a ver. Y decir, en nuestros días la gente está usando el internet mucho. En un caso está diciendo hoy, en
este día de 24 horas, en un momento te voy a ver. En otro caso es como un tiempo, ¿verdad? En esta generación, en nuestro tiempo, en estos años. Así que siempre hay diferentes significados en español, en inglés, en hebreo, de la palabra día. Sin embargo, de estas 2300 veces que aparece, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, si miramos la palabra fuera de Génesis 1, esto es lo que encontramos. Fuera de Génesis 1, la palabra hebrea para el día con un número, o sea que dice el día 3 de abril, en español, en hebreo es diferente, se producen 410 veces y siempre, ¿no?, en todas las ocasiones, de esas 410 veces, significa un día de 24 horas. Hay una frase que se utiliza en Génesis, quizás Dios previendo que iba a haber confusión, le dijo, mira, no solamente un día, en la tarde y en la mañana. Ocurre 38 veces en la Biblia, ¿no?, y siempre significa un día ordinario. O sea que lo que estamos viendo aquí es que si usa la Biblia para interpretarse a sí misma, tú encuentras la evidencia de que Dios dejó claramente establecido de que es 24 horas. La palabra tarde con día o mañana, o sea que se produce 23 veces y siempre significa un día ordinario. Y la palabra tarde con día o mañana, o con día, o sea, tarde con día o tarde con mañana, se produce 23 veces y siempre significa un día ordinario. Es curioso, ¿no? Estamos buscando lo que dice la Biblia de sí misma. La palabra noche con día ocurre 52 veces y siempre significa un día ordinario. O sea que no hay ni siquiera una excepción que tú puedas acomodar viniendo de la Biblia misma. La Biblia es claro. Esta palabra se utiliza para días de 24 horas. Entonces, la pregunta retórica, ¿te das cuenta que si la palabra fuese escrita en cualquier otro lugar en el Antiguo Testamento, ni siquiera cuestionaríamos lo que significa? Significa un día ordinario, obviamente. Así que, ¿por qué entonces hay tantos líderes en esa posición? Bueno, están en esa posición porque la idea no viene de la Biblia misma, la idea viene de afuera, a través de la enseñanza, a través de los años, ya de varias generaciones, de que la evolución es lo correcto o que Dios usó millones de años. Pero no, la Biblia no te trae eso, la Biblia no te trae directamente esa parte. Hay un comentario de Martín Lutero, que yo cogí aquí, dice: cuando Moisés escribe que Dios creó el cielo y la tierra y lo que está en ellos en 6 días, no se aventura en ella ningún comentario. Si no puede entender cómo puede haber sido hecho en 6 días, entonces conceda al Espíritu Santo el honor de ser más instruido que usted. O sea, porque uno dice, yo no sé cómo pudo haber sido eso. Yo tampoco, yo no sé cómo. Yo solamente sé que lo dice. Por lo tanto dice, mira, dale que el Espíritu Santo que inspiró a Moisés, le dio el relato de la creación, que tenía más instrucción que nosotros. Así que es una buena anécdota, un buen dicho, quote, buen pensamiento. Un buen pensamiento, quote, mención. En español es una buena mención que escribió Martín Lutero, que siendo él católico, pues entendió que debía defender la fe que la Biblia le presentaba, y eso hizo que se separara de lo que en aquel momento era la Iglesia Católica y empezó lo que ahora se llama las iglesias protestantes, o la iglesia que se basan en la Biblia. Pero el detalle, él dice, él empezó leyendo lo que la Biblia decía y reconociendo que si la Biblia decía que la salvación era por fe,
que la gente que venía a pedir dinero para tener seguridad de salvación, que eso lo estaba haciendo la Iglesia Católica para levantar fondos en aquel momento, que no era lo correcto. Pero aún hoy en día tuve que ir yo hace unos años a España, donde nací yo y nació mi madre y mi padre. Y mi padre murió, yo llevé sus restos a que se enterraran cerca de su familia, de su mamá. Y aún allí, haciendo una misa católica, por respeto a la familia, aún estaban orando por gente, rezando por gente que estaba en el purgatorio. Y aún recogían ofrendas para poder, supuestamente, que salieran de allí. Y entonces vemos que aún siguen con ciertas prácticas, aunque no se diseminan, no lo dicen públicamente como antes. En el tiempo de Lutero, cuando Lutero era profesor en una escuela teológica católica, él se dio cuenta, no, eso está mal. Tú no le puedes asegurar por dinero que la salvación. Así que él fue a la Biblia, como estamos haciendo nosotros, vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Y él encontró entonces que tenía una serie de tesis, una serie de puntos, donde él decía, mira, por esto y por esto y por esto, esto no es correcto. Y a raíz de eso vino persecución. Así que muchas de estas cosas no es que te van a hacer bien, es que estás buscando la verdad, y esta es la verdad que te enseña la Escritura. Por lo tanto, abrazando esa verdad y enseñándola a otros, tú algunas veces gente te va a decir qué bonito, y otra gente te va a perseguir o te va a ridiculizar. El detalle es hacerlo con la verdad. ¿Hay evidencia para defender la verdad? Sí hay evidencia para defender la verdad. Pero si parte de la Biblia solamente, la Biblia, la única opción que te da es la opción de la creación. Cuando partes de fuera de la Biblia y tú tratas de analizar la evidencia que hay, yo debato que la evidencia está a favor de la creación, pero no es diseminada, no es discutida en público mayormente. Así que esto es parte de ese intento de que la gente conozca otro punto de vista que el que se está enseñando en la mayoría de las escuelas de instrucción superior o universitaria. Así que lo que está sucediendo es que entonces el argumento, muchos líderes cristianos no creen que los días en Génesis son literales de 24 horas, no tiene que ver con lo que la Biblia dice obviamente, tiene que ver con encajar lo que la evolución ha estado enseñando de millones o billones de años en la Biblia. Es diferente, ¿verdad? Tú vienes con otra fuente de autoridad y dices, no, la Biblia tiene que decir esto. Y no, lo que le llaman ciencia hoy en día ha cambiado a través del tiempo, dependiendo del descubrimiento. Lo que se escribió en la palabra de Dios se ha quedado fijo como un fundamento para nosotros directamente leerlo y creerlo o no. Cada cual es responsable de lo que decide. Yo he estado más de 30 años enseñando sobre este tema, desde que yo mismo estaba en escuela superior, que tuve que investigar y no sabía. Y lo que he encontrado es que la mayoría, cuando tú vas a iglesias o a grupos cristianos que no saben aún la evidencia que hay, y ya nuestro pastor cree en la evolución teísta, es un tipo de que Dios creó pero usó la evolución. Sin embargo, la Biblia no te permite eso. O nuestro pastor cree en la teoría del día, otra teoría que se aparta de que Dios creó en 6 días. Tenemos diáconos que creen en una inundación local, o sea, no creen en el diluvio universal que te enseña Génesis, en los primeros capítulos de Génesis. Nuestro maestro de escuela dominical no cree en la creación progresiva. O la creación progresiva es una manera de tratar de adaptar de que Dios creó en etapas. Que antes de que Adán cayera, pues hubo una etapa en que Dios creó. Sin embargo, no es lo que enseña la Biblia, porque dice, la muerte entró en el mundo por un hombre. La muerte espiritual, Adán. Y la muerte física de seres humanos por Caín,
cuando mató a Abel. La muerte de animal parece que Dios mató a un animal porque le dio pieles a Adán y Eva. O sea que tiene tres situaciones donde la Biblia claramente dice fue el principio en que diferentes tipos de muerte, espiritual, animal y humana, fueron las primeras muertes en el mundo. Así que no permite eso, pero hay gente que lo cree, trata de acomodar. Y tenemos nuestra iglesia que cree en la teoría de los gaps, sería en inglés, en la traducción en español, teoría de la brecha, que es que de nuevo, que creen, algunas personas postulan, no basado en la Biblia, basado en algo de afuera, de que antes de que ocurriese, Dios crease las cosas, hubo en ese periodo un periodo largo de billones de años que acomoda la evolución. La Biblia de nuevo, por las cosas que vamos a estar discutiendo, no nos permite eso, pero hay gente que no tiene el conocimiento, que admite que no sabe y cogen las ideas que le enseñaron en la escuela y tratan de acomodarlas en la Biblia. La Biblia en sí no lo permite. Ninguna de estas posiciones viene de la Biblia, todos están impuestos sobre la Biblia. Esta parte es importante. Si tú dices, hey, yo uso la Biblia para interpretar y me da la opción de ver que sí, esto pudo haber ocurrido, pues está bien. Pero cuando tú vienes y dices, ¿por qué tú tienes esa idea? Oh, es que tengo una idea de afuera y la Biblia tiene que acomodarse a eso, yo no la leo. Porque la mayoría de los que promueven esto son gente que no creen en la gente que promueve la evolución en los millones y billones de años, es para eliminar a Dios del panorama, eliminar la posibilidad de un diseñador y eliminar la parte de que aún Dios esté presente, que haya propósitos en nuestra vida. Así que lo importante aquí es que algunas personas creen que pueden decir, no, yo creo en Cristo, creo en la parte del Nuevo Testamento, pero el Génesis pudo cambiar. Vimos en veces anteriores que cuando hace eso, tú le quitas autoridad a toda la Biblia. Y eso es parte de lo que alegamos que muchos de los jóvenes y mucha gente se está yendo de la iglesia, porque se le enseña historias de la Biblia, pero no se le enseña apologético, defensa de la Biblia, o la evidencia que hay hoy en día sobre el tema. Y eso nosotros lo vamos a estar haciendo, Dios mediante, aquellos que les interese. Así que todos tienen un factor común. Tratan de añadir millones y billones de años a lo que dice la Biblia. Los días ordinarios, desde el punto de vista bíblico solamente, fueron días ordinarios de 24 horas. Debemos entender que fueron días reales, contrario a la opinión de esta gente fuera de la Biblia. Siempre que observamos las opiniones en general que estén en desacuerdo con la Biblia, tenemos que reverentemente reconocemos que algunos de ellos son nuestros ancianos, son gente que están en autoridad, son líderes, pero tenemos que mantener la autoridad de la Escritura. Claro, esto lo dijo también Martín Lutero, y lo estaba diciendo con respecto a la Iglesia Católica. Dice, yo respeto a estas personas que piensan que pueden tener dinero, pagar dinero para tener la salvación. Sin embargo, él decía, el justo por la fe vivirá. Y él dice, mira, yo tengo que mantener la autoridad de la Biblia por encima de, aunque parezcan buenas personas, la Biblia tiene razón. Él le llama a nuestros ancianos, a nuestros padres de la iglesia en aquel momento. Así que, si era cierto eso hace más o menos 500 años, es cierto hoy en día lo mismo. Han venido a tratar de imponer ideas no bíblicas en medio de una revelación de Dios a través de la Biblia para toda la humanidad. En aquel tiempo de Martín Lutero, algo que ocurrió al principio era que la Biblia no estaba ni siquiera en el lenguaje de la gente, sino que hablaban en latín. Y entonces solamente gente como Martín Lutero, que tuvo que entender el latín, el griego, su lenguaje que era el alemán, pues entonces podían entender aquellas palabras directamente
de los libros que estaban disponibles en aquel momento. Así que hoy en día, a través del esfuerzo, Martín Lutero tradujo al alemán y lo persiguieron. Reina y Valera tradujeron al castellano y uno de ellos murió en la hoguera, el otro fue perseguido. Así que al día de hoy han llegado traducciones en nuestro idioma normal, castellano, con diferentes acentos a través del planeta Tierra, por el esfuerzo de gente como ellos, que muchos de ellos fueron perseguidos o mártires, fueron muertos. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que entendiéndola, leyéndola, nos mantenemos en la autoridad de la Biblia, de la Escritura. Así que, dándole como un toque de lo que hemos visto de esta parte. Ok, ¿por qué no creer en los millones de años es un trato aún mayor que no creer la evolución? Traduje mal. ¿Por qué no creer que los millones de años es aún peor que no creer en la evolución? Porque se requieren millones de años incluso para la posibilidad de que la evolución haya sucedido. O sea, si tú le quitas los millones de años, mira, no hubo evolución, ¿no? La hipótesis de la evolución, la teoría, no es factible. Por lo tanto, insisten en millones de años mucha gente para poder acomodar la evolución dentro de lo que dice la Biblia en Génesis. Pero si la Tierra es joven, la evolución es imposible. Alguna otra pregunta que tenemos es ¿cómo podemos determinar la edad de la Tierra? Desde el punto de vista bíblico, al sumar las genealogías de la Biblia, ya vimos, podemos determinar que la edad aproximada de la Tierra es 6.000 años. Lo vimos después, pero lo tengo aquí para recordatorio, ¿verdad? Entonces, hay otro verso que utiliza gente que trata de utilizar la Biblia para justificar millones o billones de años. Gracias, señor. Preguntas hasta aquí, añadiduras. Yo era de una de las que, como me enseñaron en la escuela la evolución, y después enseñaban los fósiles y todo eso, de que hubo una precreación donde existieron todos estos animales. Cuando decía en Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía, que todo esto desapareció y entonces vino el Señor y hizo una creación. Ese era lo que yo entendía, de que sí hubo, pero nunca até que de la nada no puede haber nada. Y entonces ahí es donde está la aclaración de que Dios fue quien hizo todo. Sí, y muchos lugares cristianos, ¿sabes? Ese es un punto de vista que ha estado predominante. Sin embargo, la parte que estoy trayendo es que hoy en día cuando examinamos eso es una de las teorías sería creación progresiva. O sea, que Dios creó en el principio y entonces antes de empezar a crear el universo hubo una precreación. No es posible, desde el punto de vista bíblico solamente, eso está mal. ¿Por qué? Porque entonces está diciendo que hubo muerte. ¿Qué es lo que te dice la evolución? La evolución alega de que murieron y a través de selección especial sobrevivió el mejor y este murió y vino otro y sobrevivió el mejor y le salieron las patas, vino otro y le salieron los ojos y el otro pudo volar. Entonces te habla de algo gradual, o sea, creación progresiva, y luego todo eso se fue y quedó en los fósiles. No te explican cómo, pero quedó. Y entonces Dios empezó a crear de nuevo para tratar de acomodar la Biblia. Sin embargo, de nuevo, ¿qué implica esa parte? Que hubo muerte antes de Adán y Eva. Y sin embargo, la Biblia misma, estamos viendo lo que dice la Biblia de sí misma. Él le dice que la primera muerte la muerte espiritual, fue por Adán y Eva. Por lo tanto, no pudo ocurrir
lo que se alega, algunas personas alegan de lo que se llama creación progresiva, ocurrió primero en esos primeros versos. Porque en esos primeros versos dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, o sea, sobre el planeta. Y Él estaba preparando para los 6 días de creación. Por eso el énfasis, 6 días de creación. Así que desde el punto de vista bíblico no hay argumentos. Se trae ese argumento, de nuevo, diferentes variaciones, lo que mencioné de esto, creación progresiva, o lo que se llama evolución teísta. Evolución teísta es que Dios usó la evolución, pero creo que hay un creador. Así que es importante, lo primero que crees que hay un creador, pero la segunda parte es la Biblia completamente correcta. Puedo confiar en lo que dice la Biblia. Entonces, la idea es que hay un montón de evidencia que iremos discutiendo sobre que sí puedes confiar en lo que dice la Biblia. Pero basando en que no ocurrió eso que te dijeron de la evolución, sino que es una teoría inventada y traída entonces dentro de la Biblia para tratar de explicarlo. Tienes que decidir. Pero la Biblia no te habla de eso. La Biblia no te habla de que hubo muerte antes de Adán y Eva, muerte espiritual o muerte física de las que habíamos hablado. La primera muerte de un animal, cuando Dios le dio pieles a Adán y Eva para que se cubrieran, hicieran su primer traje. Y la segunda fue cuando caía. Así que vamos a ir sobre, aquí como estamos haciendo una introducción, estoy mencionando algunas cosas, pero en el futuro vamos a tener un dato solamente de la evidencia sobre creación reciente, de miles de años versus millones de años. Ahí vamos a ir más en detalle. El que quiera, yo le puedo dar datos y lugares donde buscar sobre el tema para que puedan estudiarlo. Otra cosa que dice para acomodar lo que te había enseñado era que dice, no, mira, en 2 de Pedro 3 dice que un día es como 1000 años, pero en realidad las alegaciones no tienen que ver nada con la duración de los días de la creación. El versículo dice, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Este versículo realmente no tiene que ver con la semana de la creación. Está haciendo el punto Pedro, el apóstol, de que Dios no está obligado por la medida del tiempo. Dios existía antes de que Él creaba, el tiempo. Él es eterno. El contexto de este pasaje es que es la segunda venida de Cristo. Porque Dios está fuera del tiempo y Dios no está limitado por los procesos naturales y el tiempo como los seres humanos. Lo que puede parecer mucho o corto tiempo para nosotros, como en este caso Pedro estaba refiriéndose a la segunda venida de Cristo, no es nada para Dios. O sea, entonces, alguna gente utiliza eso, no, Dios puede usar billones de años. Y es bueno, no. El tema que está aquí tratando Pedro es sobre la venida de Cristo, que puede ser corta o rápida. Para el Señor no hay nada imposible, pero no con respecto a la creación. Entonces, ¿cómo sabemos que los días mencionados en Génesis se refieren a los días de duración normal y no a largos periodos de tiempo? De nuevo, aquí pone un énfasis basado en la Biblia misma. La palabra hebrea utilizada para el día de la Yom. Y aunque la palabra Yom puede tener varios significados, como en español o en inglés, el escritor describió detalladamente el periodo de tiempo exacto. ¿Por qué? Porque cuando tú ves los 6 días de creación y el 7º día de descanso, el escritor escribió tarde y mañana para poner énfasis en que el periodo de creación era de 24 horas. La que tú no te pones eso tarde y mañana para decir las edades en general. Cuando tú hablas tarde y mañana, no, esta tarde y esta mañana vamos a tener una conferencia, porque estás hablando de que el periodo del día, no estás hablando de un periodo general geológico o
de la vida, ¿no? De nuevo, esto lo habíamos visto ya, lo voy a pasar, es poniendo énfasis a la pregunta. Ok, si los días son de duración normal, ¿por qué no los acepta? Bueno, de nuevo, porque se está tratando de coger la idea que han enseñado en las escuelas y agregarla a la Biblia. Y el énfasis ha sido, bueno, creen en un creador y creen en Cristo y lo demás, lo que sea. Pero lo que ha pasado con el tiempo es que te está quitando la autoridad si no entiendes que la evidencia que hay con respecto a que la Biblia es completa, está quitando la autoridad de la Biblia. Están tratando de tomar las ideas seculares, o sea, de ideas no de la iglesia, de un hombre, de que hubo un Big Bang o un gran estallido y millones de años de historia de la Tierra y encajaron en la Biblia. O sea, son diferentes maneras. Yo, de nuevo, no sabía, en un momento dado tuve que estudiar esto, y no. Cada vez que lo entendía, me hace sentido, no lo había pensado. Así que la idea es lo mismo aquí, la idea es medita, piensa, y yo digo, aquellos que estamos creciendo siempre en el Señor, hasta que Dios nos lleve allá arriba, pues le añadimos algo más a nuestra vida, ¿no? Ok. Aquí vendría otra parte, yo creo que lo vamos a dejar aquí hoy, y entramos la semana que viene, la próxima, para no darle ahora. Aquí vamos a entrar en otro detalle la semana próxima, donde vamos a tratar de explicar los métodos de datación radiométrica, que uno que tratan de usar para explicar que tenemos millones o billones de años. Vamos a ver la evidencia que hay con respecto a eso, alguna evidencia, y vamos a explicar la importancia teológica de creer en 6 días literales de creación. Así que lo dejamos aquí hasta el día de hoy y continuaremos la semana que viene de nuevo con la segunda parte de este tema de 6 días, para que tengamos más evidencia, para que tengamos creciendo la fe en lo que tenemos sobre la creación. Muchas gracias por compartir. Gracias.